El tema 2.10 de la unidad número 6 es la relación entre líneas paralelas y áreas. Para comprender esto vamos a partir de lo siguiente. Dice que en la siguiente figura, esta que tenemos acá, la línea L y la línea BC, que se formaría prolongando este lado de este cuadrilátero que vemos acá, son paralelas. Es decir, esta línea y esta línea son paralelas. Vamos a explicar por qué los triángulos A, B, C, este que está acá, y el triángulo A', B, C, este otro, tienen la misma área. Es decir, este triángulo de este lado de la izquierda tiene la misma área que este triángulo del lado derecho. Para poder entender esto, hay que tomar en cuenta esta parte que aparece en este recuadro. En un par de líneas paralelas, fíjense bien, un par de líneas paralelas, las líneas perpendiculares trazadas desde dos puntos de una línea paralela a la otra tienen la misma longitud. Entonces, si esta línea fuese paralela con otra, entonces las líneas perpendiculares, estas que están aquí, que son trazadas desde dos puntos de esta línea, este un punto y este otro punto, van a tener la misma longitud. Si aquí tuviéramos otra línea paralela a la de arriba, entonces quiere decir que por ser perpendiculares entre estas paralelas, estas dos líneas tienen la misma medida. Entonces vamos a hacer lo siguiente para poder darle explicación a esto que estamos planteando. Vámonos a la figura, que le hemos agregado algunos elementos. Vemos que en la figura los triángulos ABC y A', B', C' tienen como base, los dos triángulos tienen como base el segmento BC. Y uno de sus vértices está en la recta L. Observe, el vértice A y el vértice A' están sobre la recta L. Y esta recta L, recuerde que es paralela a BC. Entonces, los triángulos van a tener la misma base y al determinar la altura del triángulo, la altura que daría de cada triángulo, por ejemplo, del triángulo ABC, su altura sería esta que está aquí. Recuerde que la altura es perpendicular a la base o a su prolongación y la altura del triángulo ABC es este que está aquí, que es perpendicular, es decir, forma 90 grados. Entonces, las dos alturas son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma base, pero con respecto a esa base, la altura, y esa base es paralela a esta recta que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, estas alturas son iguales, ¿verdad? Entonces, son alturas congruentes dados que están entre dos rectas que son paralelas. Por lo tanto, en base a eso, el área de los dos triángulos es igual, ¿verdad? Tienen la misma base y tienen la misma altura. Entonces, si tienen la misma base y tienen la misma altura, y recuerde que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Quiere decir que si tienen la misma base y tienen la misma altura, entonces esos triángulos son congruentes o son iguales o sus áreas son iguales. Por lo tanto, yo puedo concluir que cuando se tienen dos rectas paralelas, los segmentos perpendiculares trazados desde una recta a otra tienen igual longitud. Eso es lo que podemos concluir de esto que tenemos aquí. Veamos entonces qué es lo que sucede, por ejemplo, con este cuadrilátero. Dice el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Y dice que el punto M, este que está acá, es el punto medio del segmento BC. Es decir, que este segmento es igual con este. El punto P, este que está aquí, es el punto de intersección del segmento que va de D a B y del que va de A a M. ¿De
acuerdo? Es el punto de intersección de estos dos segmentos. Entonces nos preguntan o nos dicen, establezcamos cuáles son los triángulos que tienen la misma área. Entonces, los triángulos A, B, M, es este que está acá, lo vamos a remarcar aquí, digamos, para que hagamos la diferencia. El triángulo ABM, y tenemos también el triángulo DBM, miren, DBM, sería este, y también el triángulo DCM, triángulo DCM, ahí los hemos hecho diferenciar, son algunos de los posibles, ¿verdad?, triángulos que tienen igual área. Además de los triángulos A, B, D, A, M, D y B, D, C, mire, B, D, C, tienen la misma base y tienen la misma altura. Si yo trazo, como estos es un paralelogramo, si yo trazo la base, perdón, la altura, vemos que tienen la misma base y tienen la misma altura. Si yo trazo las alturas, mire, trazo las alturas de estos triángulos, tienen la misma base y tienen la misma altura. Entonces, por la misma propiedad, ¿verdad?, que hemos dicho, entre líneas paralelas, si se trazan segmentos perpendiculares, tienen la misma longitud, entonces yo puedo concluir lo siguiente. Se puede decir que las áreas de los triángulos A, B, P, este que está en verde acá, y el triángulo D, M, P, que sería este que está como en celeste o sí, un celeste claro, digámoslo así, son iguales. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma base, ¿verdad?, de MP, tienen la misma base, ¿verdad?, y tienen la misma altura. ¿Por qué? Porque las áreas de A, BM y de BM son iguales. Aquí lo podemos ver, tienen la misma base y se les está restando la misma opción para el área de los dos, de ambos triángulos, es decir, la de MPB, la de MPB, que sería este pedacito que está acá abajo. Entonces aquí podemos apreciar cuáles son los triángulos que tienen exactamente las mismas áreas debido a que comparten base y tienen la misma altura por el trazado de líneas perpendiculares entre paralelas. Veamos entonces este ejemplo. Dice, en la figura, las rectas L1 y L2 y los segmentos que aparecen ahí forman triángulos. Identifiquemos cuáles de los siguientes triángulos tienen la misma área. Bien, como estas rectas son paralelas y esta es perpendicular, miren, si trazamos las alturas de todos los triángulos que aparecen ahí, pues van a ser perpendiculares entre paralelas, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la base que va de E a F. Entonces, con respecto a la base que va de E a F, con respecto a esta base, los triángulos que se forman, si hay que tener un poco de cuidado, son el AEF.
Entonces, vamos a poner ahí el triángulo AEF. AEF tienen la misma base y tienen la misma altura. También tenemos el triángulo BEF y tendría la misma altura. El triángulo BEF. Y también tendríamos el triángulo, si usted observa, CEF. El triángulo CEF. Eso es con respecto a esa base. Veamos otra base. Digamos la base, por ejemplo, AB, con este que está acá. La base AB. ¿Qué triángulos tienen la misma área? Bien, aquí podemos observar que hay el triángulo EAB. Observe, EAB, este triángulo. Triángulo EAB. Tienen esta base. ¿Qué otro triángulo tiene esta misma base? Vea que la misma base lo tiene el triángulo FBC. Perdón, FBA. Perdón, estoy equivocado. FBA, porque estoy hablando de esta base. Tienen la misma base, tienen la misma altura. Entonces el triángulo FAB, tienen esta misma base. Ahora analicemos la base que va de B a C. ¿Qué triángulos tienen esta misma base y van a tener la misma altura? Entonces vemos que aquí se formaría, por ejemplo, el triángulo FBC. Triángulo FBC. Y va a tener la misma base el triángulo EBC. Vea, el triángulo EBC. El triángulo, decíamos, EBC. Ahora analicemos la base AC. ¿Qué triángulos tienen esta misma base y van a tener la misma altura? Pues obviamente el triángulo EAC, observe, EAC, también se lo será este que tenga la misma base, el triángulo FAC. FAC. Son entonces los únicos triángulos que tienen esa misma base. Y de esa manera pues hemos logrado identificar, ¿verdad?, lo que es los triángulos que tienen la misma área.